Hola, ¿cómo están? Bueno, volvemos a encontrarnos en nuestro tercer episodio. Gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de compartir con ustedes a través de las redes sociales y, como venimos diciendo, colaborar con el entendimiento de Cristo en nosotros. Y venimos hablando de un tema realmente importantísimo, que es el diseño del alma en el propósito de Dios. Y estuvimos viendo en los episodios anteriores hablar un poco sobre lo que significó ese diseño integral y en armonía que tenía el ser humano cuando estaba en el huerto, cuando fue formado por Dios, cuando Dios diseñó toda esa realidad tan preciosa en ese lugar. Pero también vimos la consecuencia de la caída y cómo esta consecuencia, esta desobediencia trajo sobre la vida del ser humano drásticas complicaciones, incluyendo también lo que significó para el alma encontrarse en una realidad totalmente diferente para la cual fue creada. Y en esta oportunidad queremos seguir con este entendimiento y esperamos que podamos seguir construyendo y edificando en la gracia de Dios todo lo que Dios nos propone para nuestras vidas en este entendimiento. Hemos hablado también de que el que tiene el Hijo tiene la vida. Eso es una realidad bíblica muy poderosa y eterna. Y entender de que Cristo habita en nosotros, Él es parte de nuestra realidad. Y ahora el ser diligentes en comprender este entendimiento es importante. Y quisiera en esta oportunidad hablar con ustedes sobre lo que la palabra de Dios dice en Tercera de Juan capítulo 3, Tercera de Juan versículo 2. Dice así: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Es interesante esta expresión del apóstol, porque aquí está hablando de la palabra prosperar, que por ahí suele llamar la atención cuando se lee este versículo. Y si vamos al diccionario, nuestra Real Academia Española, podemos encontrar que prosperar significa, por ejemplo, cobrar fuerza, imponerse, triunfar. También incluye mejorar económicamente, mejorar progresivamente una situación. Este es el significado de nuestro español. Pero cuando vamos al original de la Biblia, tenemos que entender que, en este caso el Nuevo Testamento, fue escrito en griego. Y el griego es un idioma muy rico, muy profundo y con muchas acepciones a la hora de transcribirlo a nuestro español. Y es por eso que me gustaría compartir con ustedes lo que significa esta palabra prosperar en griego. La expresión griega es eudó, y quisiera definirlo rápidamente para utilizarlo también como base de lo que vamos a compartir en esta oportunidad. La palabra con el prefijo eu significa bueno, que tiene esta raíz que añade un significado positivo, y odo es camino, ¿sí? Lo que podríamos definir uniendo las dos palabras en este significado. Eudó significa, en primera acepción, un buen camino, por ejemplo, hacer un buen viaje, estar en el camino correcto. Pero también hay un pasaje de la Escritura que es muy conocido para nosotros los cristianos, que también tiene que ver con la base de nuestra fe, porque en Juan 14:6 Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Pero lo interesante es que aquí la palabra camino, cuando Jesús expresa que Él es el camino, la palabra es odo, la misma expresión que aparece en Tercera de Juan. Entonces, definiendo y uniendo estas dos realidades, podemos entender que cuando Jesús está diciendo yo soy el camino, Él dice yo soy odo, yo soy el buen camino. Ahora, cuando unimos estas dos ideas de Juan, de Tercera de Juan y también del Evangelio de Juan, podemos entender que ahora cuando habla de prosperar el alma, es llevar el alma al camino correcto. Es decir, llevar el alma hacia Cristo, porque Él es el camino correcto. Entonces, cuando podemos entender eso, comprendemos que el apóstol Juan está diciendo que lo que necesita nuestra alma es ser llevada a la realidad del buen camino, al camino verdadero, al camino correcto, y el camino, mis queridos, es Cristo. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Juan es que nuestra alma necesita ser llevada hacia la realidad de Cristo y que el alma pueda encontrarse en esa profundidad maravillosa de estar en la expresión apostólica, estar en Cristo. Recuerden que cuando el ser humano tuvo esta consecuencia de la caída, su espíritu murió, pero todos los que venimos a Cristo, el espíritu vuelve a la vida. Esa es la regeneración, ese es el nuevo nacimiento. Pero nuestra alma tiene una realidad que necesita conocer en mayor profundidad lo que realmente significa ahora estar gobernado por la realidad de Cristo. Y en el alma, como ya lo venimos hablando, existen tres elementos que tienen que ver con esa profundidad de nuestra alma.
La primera tiene que ver con la mente, los pensamientos, ¿no? Y es esa área de nuestra vida donde seguramente todos ahí podemos conocer la realidad de cómo nuestra mente funciona llena de pensamientos. Los psiquiatras dicen que aproximadamente el ser humano puede tener, esto puede variar un poco más, menos, entre 4.000 y 5.000 pensamientos diarios. Eso es muchos pensamientos. Entonces es interesante entender la realidad de nuestra mente y cómo en nuestra mente es donde se levantan esos pensamientos que formulan argumentos, que formulan altiveces, ¿no? Y muchas veces ahí en nuestra mente es donde muchas veces nosotros tenemos ese campo de batalla, porque ahí es donde la realidad más profunda del cristiano sucede, en nuestros pensamientos. Yo quisiera que usted se detenga conmigo a pensar un ratito en esto. Esto es muy valioso. Mire lo que la Biblia dice. Pablo escribe en Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. En Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, de vuestros pensamientos. Entonces podemos concluir frente a esta realidad bíblica que la mente es una de las áreas principales del alma que necesita ser entrenada a la verdad de Cristo, que necesita ser llevada, como lo expresa la Biblia, al buen camino, que es Cristo. Esto significa, o no significa, llenar la cabeza de información bíblica, sino permitir que la mente de Cristo se exprese en nosotros. 1 Corintios 2:16 dice que los que estamos en Él tenemos la mente de Cristo. Si nuestra mente sigue dominada por el temor, por el pasado, por el juicio humano, probablemente no podrá colaborar con la realidad del Espíritu de Cristo en nosotros. Pero si nuestra mente es renovada por la palabra de Dios, puede convertirse en una herramienta poderosa para discernir, decidir y obedecer con claridad. La transformación comienza cuando dejo de justificar mi manera de pensar y permito que Cristo piense en mí según su verdad. Esto es maravilloso porque podemos entender que realmente lo que sucede en mis pensamientos es muy, muy importante. La Biblia pone un filtro muy valioso que me gustaría que lo pueda utilizar a la hora de enfrentar la realidad de sus pensamientos, porque esto es una realidad de todos los días. Y la Biblia dice, el apóstol Pablo también escribía a los filipenses y decía, en todo lo bueno, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo que es digno de alabanza, en todo lo que requiere honra, en eso piensen. Es decir, sepan identificar los pensamientos que vienen a su mente y no permitan que ningún pensamiento que sea contrario a esta realidad, a lo justo, a lo bueno, a lo amable, a lo que es digno de alabanza. Es decir, este versículo se transforma en un filtro para poder discernir los pensamientos que vienen a mi mente y cómo puedo ganar esta lucha continua de tantos pensamientos que se bombardean en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Y es por eso que la Biblia es tan sabia y la sabiduría de Dios que nos da a través de la vida de Cristo en nosotros es muy hermosa. Y quiero animarles a hacer este desafío, a que puedan discernir los pensamientos, porque ahí está la clave de nuestra libertad, la clave de nuestro gozo en el Señor. Cuando nuestros pensamientos son llevados cautivos a la obediencia de Cristo, cuando todo lo que se levanta en nuestra mente como argumentos, como algo que se levanta para que Cristo no sea visto, tiene que ser derribado, decía el apóstol Pablo. Argumentos, altiveces, fortalezas que se convierten en manera de pensar, en una manera de vivir, en una manera de actuar luego, porque después esto resulta en una conducta. Por eso, animarles a que podamos desarrollar una manera de pensar conforme a Cristo, en la mente de Cristo. Ese es el desafío de esta oportunidad, para que ustedes y yo podamos crecer en esta realidad y conocer a la luz de la Escritura y con la guía del Espíritu de Cristo en nosotros, poder discernir nuestros pensamientos y llevar nuestra alma a prosperar en el único y verdadero camino. Ese camino es Cristo. Vimos el pensamiento y después en el siguiente episodio estaremos viendo las emociones y nuestra voluntad. Espero que esto siga ayudándonos y ayudándoles a colaborar en crecer en Cristo. Nos vemos la próxima.